El teniente del cártel se creyó astuto al bajar a la sargento Zoe Brooks de la caja de la camioneta y dejarla atada en el desierto de Sonora, a 90 kilómetros de cualquier cosa que pudiera llamarse civilización, sin agua ni equipo, y con el sol de la tarde ya ascendiendo hacia su brutal pico de 47 grados. Tú, Delta Force, dijo en un inglés con fuerte acento, de pie junto a ella, arrodillada en la arena, con las manos atadas a la espalda. Siempre tan duros, tan élite, pero la élite necesita agua como todos los demás. Sí, se rió, un sonido áspero en el silencio del desierto. A ver qué tan duros son después de 3 días bajo el sol. Quizás regresen arrastrándose. Quizás rueguen. Quizás simplemente mueran. Con el sudor que ya le escocía los ojos, Zoe lo miró con la calma que emanaba de 7 años en la unidad militar más brutal del mundo. El desierto se extendía en todas direcciones. Arena interminable, arbustos de creasote dispersos, montañas distantes que brillaban bajo las olas de calor, sin sombra, sin agua, sin equipo, solo ella, el desierto y el entrenamiento que la había preparado para exactamente este escenario. El cártel le había quitado su carabina M4 cuando emboscaron a su equipo hacía 6 horas. La habían despojado de su portaplacas, su arma, su radio, su GPS, todo el equipo que hacía efectivo a un soldado moderno. Creían que la habían reducido a una persona más, vulnerable y mortal. Estaban a punto de aprender lo que realmente enseñaba la selección de la Fuerza Delta. Nada que decir. El teniente le lanzó arena. Nada de amenazas, nada de palabras valientes sobre militares estadounidenses que venían a rescatarla. Zoe permaneció en silencio, su mente táctica ya funcionando. El sol estaba al noroeste, quizás las 2 de la tarde según el ángulo y la intensidad del calor. Eso significaba que tenía aproximadamente 5 horas hasta el atardecer, quizás 8 horas hasta la oscuridad total. El complejo del cártel donde retenían a su equipo estaba a unos 90 km al este. Había calculado la velocidad y el tiempo del camión durante el transporte, creando un mapa mental de la ruta. La temperatura del desierto rondaba los 46 grados centígrados, alcanzando un máximo de 48 a 49 grados C y luego bajando a unos 15 grados por la noche. Los humanos podían sobrevivir 3 horas bajo la luz solar directa sin agua en esas condiciones. 3 días era una sentencia de muerte sin habilidades de supervivencia serias. Pero Zoe tenía más que habilidades de supervivencia. Tenía entrenamiento de la Fuerza Delta. Tu equipo ya está muerto, continuó el teniente, intentando provocar una reacción. Los interrogamos ahora. Mañana lo sabremos todo sobre las operaciones estadounidenses. ¿Y tú? Morirás solo en el desierto. Sin rescate, sin honor, solo calor, sed y dolor. Caminó de regreso a la camioneta, subió y el vehículo se alejó rugiendo, dejando una nube de polvo suspendida en el aire quieto antes de dispersarse lentamente. El sonido del motor se desvaneció, reemplazado por el silencio absoluto del desierto. Un silencio tan completo que era casi físico. Zoe esperó hasta que la camioneta desapareció por completo. Entonces se movió. Las bridas en sus muñecas eran de plástico resistente estándar, diseñadas para sujetar. Difíciles de romper con la fuerza bruta. Pero la selección de la Fuerza Delta incluía una semana en la escuela de supervivencia donde enseñaban técnicas que la mayoría de los operadores nunca aprendieron. Contorsionó los brazos, se dislocó el pulgar izquierdo por falta de práctica, deslizó su mano más pequeña a través de la brida y luego volvió a colocar el pulgar en su lugar con un movimiento que la hizo gruñir, pero que por lo demás era rutinario. Libre. Se puso de pie lentamente, examinando su situación con la clase de evaluación clínica que diferenciaba a los operadores Delta de las fuerzas convencionales. El desierto se extendía interminable en todas direcciones, sin puntos de referencia inmediatos, sin fuentes de agua visibles, sin sombra más cercana que esas montañas distantes a probablemente 15 kilómetros. Pero Zoe no veía un desierto vacío. Veía recursos.
Los arbustos de creosota dispersos por el paisaje proporcionaban una sombra mínima y eran indicadores de donde podría acumularse el agua durante las escasas lluvias. La arena misma retenía humedad a pocos metros de profundidad, no potable, pero útil para la refrigeración por evaporación. Los cactus barril que salpicaban el terreno contenían humedad que podía sustentar la vida si se extraía correctamente. Y la fauna que podía oír: pájaros, insectos, el canto distante de un coyote, todo apuntaba hacia fuentes de agua y proporcionaba indicaciones para la navegación. Y lo más importante, tenía conocimiento. La fuerza delta no solo te enseñaba a disparar y luchar. Te enseñaba a sobrevivir, a adaptarte, a convertir cualquier entorno en un activo en lugar de un obstáculo. El teniente del cártel la había dejado morir en el desierto. En cambio, la había puesto exactamente donde el entrenamiento de la fuerza delta la hacía más peligrosa, en un entorno donde la tecnología no importaba, donde el rango no importaba, donde nada importaba excepto la capacidad de resistir, persistir y negarse a rendirse. Lo que sucediera durante las siguientes 72 horas sería analizado por instructores de supervivencia y discutido en secreto. Sesiones informativas, y se convirtió en leyenda entre las fuerzas de operaciones especiales. Porque Zoe no solo sobrevivió al desierto, sino que lo convirtió en un arma. Y luego usó esa arma para desmantelar una operación de un cártel y rescatar a su equipo. Todo sin disparar un solo tiro. 96 horas antes, la sesión informativa había tenido lugar en un edificio anodino en El Paso, Texas, donde el calor del desierto apenas se controlaba con un aire acondicionado sobrecargado, y la atmósfera interior estaba cargada de tensión. El hombre que dirigía la sesión se presentó como el agente Morrison con la autoridad gubernamental deliberadamente vaga que gritaba DEA o Seguridad Nacional. De unos 40 años, rostro curtido, la mirada agotada de alguien que lucha en una guerra que nunca llegó a los titulares. El objetivo es el centro de distribución del cártel de Salazar, comenzó Morrison, mientras mostraba imágenes satelitales de un complejo en el desierto de Sonora. Específicamente, esta instalación a unos 90 km al sur de la frontera. Transportan fentanilo por valor de $50 millones al mes a través de este lugar. Eso es suficiente para matar a 10 millones de personas. Teniente Coronel David Kahn, el líder del equipo Delta Force, estudió las imágenes con intensa concentración. A sus 43 años, Kane era una figura imponente de 1,90 metros, con el pelo canoso y corto, un rostro curtido por 2 décadas de operaciones de combate y la clase de autoridad discreta que hacía que la gente siguiera su ejemplo instintivamente. Se había ganado la reputación de traer equipos a casa tras misiones en Afganistán, Irak y una docena de países que nunca aparecían en los informes oficiales. ¿Qué hace que esta Delta Force sea una prioridad en lugar de la DEA o la patrulla fronteriza? 3 razones, respondió Morrison. Primero, el cártel de Salazar ha adquirido armas de guerra, ametralladoras M240, lanzagranadas y posiblemente misiles portátiles. Segundo, tienen retenidos a 3 rehenes estadounidenses secuestrados en una ciudad fronteriza la semana pasada. Tercero, la inteligencia sugiere que han construido posiciones defensivas reforzadas que provocarían bajas masivas en un asalto convencional. Así que, necesitan que hagamos lo imposible, dijo la sargento mayor Zoe Brooks desde la segunda fila, con un tono pragmático en lugar de arrogante. A sus 28 años, era la operadora más joven de la unidad y una de las 3 únicas mujeres. Para completar la selección de la Fuerza Delta, un proceso con una tasa de fracaso del 90% que quebró a la mayoría de los hombres que lo intentaron. En esencia, sí, confirmó Morrison. Necesitamos precisión quirúrgica, bajas mínimas, rescate de rehenes e interdicción de drogas. El tipo de misión para la que se creó Delta. El sargento Marcus Washington, especialista en armas pesadas del equipo, se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la situación de seguridad? Aproximadamente entre 30 y 40 soldados del cártel, todos armados con armas militares, algunos con experiencia en combate en diversos conflictos.
Operan por turnos, mantienen posiciones defensivas y han demostrado estar dispuestos a luchar en lugar de huir. Zoe continuó estudiando las imágenes satelitales. Su mente analítica ya identificaba problemas. El complejo estaba bien ubicado en un terreno elevado con líneas de visión claras en todas direcciones. Acercarse sin ser detectado sería casi imposible en el terreno llano y desértico. Y las posiciones defensivas reforzadas que mencionó Morrison parecían haber sido diseñadas por alguien con conocimientos de ingeniería militar. ¿Cómo está la situación del agua?, preguntó, una pregunta que hizo que varios miembros del equipo la miraran con extrañeza. Morrison mostró imágenes más detalladas. Hay un pozo en el complejo proporciona agua. El desierto circundante es típico de Sonorín, extremadamente seco, con temperaturas diurnas superiores a los 46 grados centígrados y vegetación limitada. Por lo tanto, cualquiera que opere en ese entorno necesita hidratación constante, observó Zoe, lo que significa que sus posiciones defensivas están ancladas al complejo. No pueden desplazarse mucho sin volver a por agua. Correcto. Morrison confirmó. Por eso planeamos una operación nocturna, cuando las temperaturas son más bajas y podemos acercarnos con menos riesgo de bajas por calor. Tras la sesión informativa, Zoe trabajó en su equipo con la meticulosa atención que le había valido el apodo de profesora entre sus compañeros. Su carabina M4 fue desmontada, limpiada y ensamblada con precisión experta. Su equipo estaba organizado para que pudiera encontrar cualquier objeto en completa oscuridad con solo tocarlo. El teniente coronel Khan la encontró en la sala del equipo. Está preocupado por el desierto. Estoy preocupado por todo, señor. Por eso sigo respirando. Zoe no levantó la vista de su trabajo. Pero sí, el desierto es un factor. Calor intenso, sin cobertura, agua limitada. Fuentes. Si algo sale mal durante la aproximación, nos enfrentamos a graves bajas por calor. Nos estamos insertando de noche para evitarlo. Señor, con todo respeto, la noche en el Sane y el desierto todavía tiene entre 27 y 32 grados centígrados en verano. Llevaremos 27 kilogramos de equipo por terreno accidentado. Incluso de noche, la deshidratación es un factor. Caín guardó silencio un momento, con voz grave y mesurada al hablar. Creciste en Arizona, ¿verdad? Sí, señor. Phoenix pasó mucho tiempo en el Sane y el desierto. Aprendió a respetarlo desde pequeño. Zoe finalmente levantó la vista de su carabina. El desierto no es solo terreno, señor. Es una amenaza activa. Mata a quienes lo subestiman, y mata más rápido que las balas si no estás preparado. Por eso estás en este equipo, respondió Caín, con la confianza de un comandante que confiaba en la experiencia de su gente. Tus habilidades de supervivencia son la razón por la que pasaste la selección. Cuando el 90% de los candidatos suspenden, confía en ellos. Y si las cosas se tuercen, usa ellos. La inserción ocurrió a las 2 horas. 8 operadores aterrizaron en helicóptero a 15 kilómetros del complejo objetivo y luego avanzaron a pie por la noche desértica. El terreno era brutal, incluso en la oscuridad. Arena suelta que hacía que caminar fuera agotador, rocas dispersas que podían torcer tobillos y suficiente desnivel como para que lo que parecía plano en las imágenes satelitales fuera en realidad una serie de subidas y bajadas graduales. Zoe se movió con una eficiencia experta. Su cuerpo se había adaptado al entorno desértico gracias a años de experiencia. Podía sentir la temperatura, probablemente 29 grados centígrados, y la humedad, quizás del 20%. Y calculaba sus necesidades de agua automáticamente. El equipo llevaba suficiente hidratación para la aproximación, la operación y la exfiltración, pero con un margen de error mínimo. Llegaron a su puesto de observación a las 4:45 horas, estableciendo posiciones ocultas que proporcionaban una vista clara del complejo. Al mismo tiempo, los ocultaban de cualquier patrulla. Gracias a su visión nocturna, Zoe podía ver las instalaciones con claridad. 3 edificios principales, posiciones defensivas con ametralladoras,
guardias en patrullas rotativas. Francotirador 1 en posición, informó en voz baja. Su función era la vigilancia. Eliminar centinelas, cubrir el asalto. Aproximación del equipo, proporcionar fuego de supresión si la situación se complicaba. Copiar al francotirador 1. La voz de Kane se escuchó firme y controlada. Mantengan la posición. El elemento de asalto se dirige al punto de acceso. El plan era sencillo. Esperar hasta las 6, cuando el cambio de guardia creara una breve vulnerabilidad. Luego, ejecutar una entrada rápida para asegurar a los rehenes y neutralizar las amenazas. El trabajo de Zoe era asegurarse de que no se diera ninguna alarma durante la aproximación. A las 5:37, todo salió mal. Una patrulla del cártel, que no aparecía en la inteligencia, emergió de un barranco cuya existencia el equipo desconocía. Caminaron directamente hacia las posiciones de la Fuerza Delta, tan cerca que era imposible evitar el contacto. Contacto frontal. La voz de Washington resonó por la radio al estallar el tiroteo. Los fogonazos destellaron en la oscuridad. El elemento sorpresa desapareció, reemplazado por el caos. El complejo cobró vida, con las luces encendidas, las alarmas sonando, los soldados del cártel saliendo de los edificios con las armas preparadas. Lo que debería haber sido un ataque preciso se convirtió en un tiroteo desesperado. Retrocedan, ordenó Caín, su voz atravesando el caos. Con autoridad de mando. Ataque y retirada a cubierto. Pero replegarse significaba cruzar terreno abierto bajo fuego enemigo. Zoe proporcionó fuego de cobertura. Su M4 derribó a los soldados del cártel que intentaban perseguirlos. Pero eran demasiados y habían preparado posiciones defensivas mientras la Fuerza Delta estaba expuesta al descubierto. «Nos están flanqueando», gritó la sargento de primera clase Jennifer Martínez, médica del equipo. «Están usando el terreno para cortar nuestra ruta de retirada». Zoe vio claramente el problema táctico. El cártel tenía superioridad numérica en posición. Estaban ejecutando un cerco clásico usando el terreno que conocían a la perfección para atrapar al enemigo en terreno desconocido. Tomó una decisión. «Voy a llamar su atención», anunció. «Les daré tiempo para romper el contacto». «Negativo». La voz de Caín era aguda y autoritaria. «No dividimos al equipo. Señor, están a punto de invadir nuestra posición. O atraigo fuego enemigo o nos capturan a todos». Zoe ya se movía, disparando mientras se desplazaba hacia el norte, alejándose de la ruta de retirada de su equipo. «Me evadiré y me reuniré en el punto de encuentro Charlie en 12 horas. Zoe, son 90 kilómetros a través de territorio hostil en pleno calor del desierto». «Sí, señor. Estoy al tanto». Disparó de nuevo, derribando a 2 soldados del cártel que se movían para flanquear al equipo. «Nos vemos en el punto de encuentro, Charlie. No llegues tarde». Se separó del equipo, corriendo por la noche del desierto mientras disparaba ráfagas controladas que obligaron a las fuerzas del cártel a orientarse en su posición. Tras ella, oyó la voz de Caín. «Todos los elementos, retírense. Zoe nos ha dado tiempo. No lo desperdicien». El cártel mordió el anzuelo. Los vehículos rugieron a la vida. Las luces barrían el desierto, buscando al operador solitario que había llamado su atención. Zoe corrió, usando toda su habilidad de navegación en el desierto para moverse por un terreno que destrozaría a una persona normal. Aguantó 3 horas antes de que el cártel acordonara sus rutas de escape y la obligara a entrar en un cañón. Luchó hasta que se le agotó la munición, y luego hasta que la superaron en número. La despojaron de todo su equipo, le ataron las manos y la arrojaron en la caja de una camioneta para transportarla de regreso a su complejo. Fue entonces cuando el teniente del cártel cometió su error fatal. En lugar de llevarla al complejo para interrogarla, decidió hacer un ejemplo con ella. Decidió dejarla en el desierto para que muriera lentamente y mostrar a sus hombres lo que le sucedía a los operadores estadounidenses que se atrevían a desafiarlos. La arrojó a 90 kilómetros del complejo sin agua,
sin equipo, sin esperanza de supervivencia, y sin saberlo, creó el escenario exacto donde el entrenamiento de la fuerza delta la hacía más peligrosa. El sol era una fuerza física que presionaba con un peso que iba más allá del mero calor. Zoe calculó que eran las 3 de la tarde y la temperatura había subido más allá de los 117 grados. Bajo estas condiciones, sin agua, la mayoría de las personas estarían inconscientes o muertas en 3 horas. Pero Zoe no era la mayoría de las personas. La selección de la fuerza delta incluía una fase llamada semana de supervivencia, donde los candidatos eran arrojados a entornos hostiles con un equipo mínimo y se les decía que sobrevivieran y evadieran. Zoe había completado esa fase en el desierto de Utah en julio, donde las temperaturas superaron los 43 grados centígrados y las fuentes de agua fueron ocultadas o retiradas deliberadamente. Aprendió que la supervivencia no se basaba en la tenacidad ni la fuerza de voluntad. Se trataba de conocimiento y su aplicación sistemática. La primera prioridad: prevenir bajas inmediatas por calor. Ya sudaba profusamente, lo que significaba una rápida pérdida de líquidos. La exposición directa al sol aceleraría la pérdida a niveles críticos en 1 hora. Se dirigió al arbusto Creasisot más cercano, una planta del desierto con raíces profundas que indicaba la presencia de agua subterránea. El arbusto proporcionaba poca sombra, pero cada grado de reducción de temperatura contaba. Excavó en la arena bajo el arbusto, bajando unos 45 cm hasta llegar a una arena más fría y ligeramente húmeda. Se quitó la parte superior del uniforme, quedándose solo con la camiseta interior, y enterró la parte superior en la arena húmeda. La tela absorbería la humedad de la arena, no la suficiente para beber, pero sí la suficiente para crear una prenda de enfriamiento por evaporación. Después de 15 minutos, la sacó y se la puso húmeda. La evaporación reduciría la temperatura de su piel varios grados críticos. La segunda prioridad: encontrar agua. Tenía quizás 24 horas antes de que la deshidratación se volviera mortal, 48 antes de que se volviera fatal. Pero el entrenamiento de la fuerza delta le había enseñado que el desierto nunca estaba tan vacío como parecía. Zoe comenzó a moverse en un patrón de búsqueda, buscando indicadores específicos. La fauna del desierto siempre revelaba fuentes de agua. Observó los patrones de vuelo de las aves. Las aves volaban hacia el agua por la mañana y por la tarde. Buscó actividad de insectos. Las abejas y las avispas necesitaban agua a diario. Examinó huellas de animales. Las huellas recientes a menudo conducían a fuentes de agua. Después de 1 hora de observación cuidadosa, encontró lo que necesitaba. Un sendero de caza. Tenue pero claro para alguien entrenado para buscarlo. Varias especies habían usado este sendero recientemente. Liebres, coyotes, posiblemente borregos cimarrones según el tamaño de la huella. Todos se dirigían al sureste hacia un pequeño cañón en la distancia. Siguió el rastro, moviéndose durante la parte más calurosa del día porque necesitaba agua antes del anochecer. El calor era brutal, como caminar a través de un horno, pero mantuvo un ritmo constante usando técnicas de respiración para conservar la humedad y la energía. El sendero de caza la llevó a un estrecho cañón con paredes rocosas escarpadas. En la sombra más profunda del cañón, encontró lo que necesitaba. Un manantial, apenas más que roca mojada, pero agua preciosa al fin y al cabo. Se acumulaba en una pequeña depresión a un ritmo de aproximadamente 1 taza por hora. Zoe usó la camisa de su uniforme como filtro, filtrando el agua por la tela para eliminar los sedimentos y luego bebiéndola lentamente. El agua sabía a minerales y tierra, pero era vida. Bebió 1 litro en 2 horas, dejando que su cuerpo la absorbiera gradualmente en lugar de saturar su sistema. Con la supervivencia inmediata asegurada, podía centrarse en la siguiente fase: el equipo. El cártel le había quitado sus armas y equipo, pero el desierto proporcionaba sus propias herramientas si sabías dónde buscar. Zoe pasó la tarde recolectando recursos. De un cactus saguaro muerto, extrajo costillas leñosas que podían servir como herramientas o armas.
Las costillas de saguaro eran rectas, fuertes y podían afilarse para crear lanzas efectivas o herramientas de excavación. De los arbustos de creosote, recogió resina que podía servir como adhesivo e impermeabilizante. La resina de creosote era antibacteriana por naturaleza y podía sellar heridas o fijar puntas de piedra a astas de madera. Extrajo cuidadosamente la humedad de los cactus barril utilizando técnicas que no dañaban las plantas, pero que les proporcionaban hidratación adicional. En las paredes del cañón, encontró roca similar al pedernal que podía ser afilada. Para cuando el sol se puso y las temperaturas bajaron a los 21 grados centígrados, Zoe había creado un kit básico de supervivencia, una fuente de agua identificada y accesible, herramientas primitivas fabricadas y materiales reunidos para refugiarse si era necesario. Pero no le interesaba sobrevivir. Le interesaba completar la misión. Su equipo estaba retenido en el complejo del cártel a 90 kilómetros de distancia. El cártel la creía muerta o moribunda en el desierto. Interrogarían a sus compañeros, extraerían información y probablemente los ejecutarían en 72 horas. Lo que significaba que Zoe tenía 3 días para cruzar 90 kilómetros del desierto de Sonora, infiltrarse en un complejo del cártel fuertemente defendido y rescatar a su equipo sin armas, sin equipo, sin apoyo, utilizando únicamente el entrenamiento de la Fuerza Delta y el propio desierto. Comenzó a moverse hacia el este al atardecer, usando las estrellas para navegar. La sauna y el desierto por la noche eran realmente hermosos. La temperatura descendía a niveles agradables. Las estrellas eran tan brillantes que proporcionaban una iluminación genuina. La fauna nocturna emergía para cazar y buscar alimento. Zoe se movía con un propósito, cubriendo aproximadamente 5 kilómetros por hora a través de un terreno que ralentizaría a la mayoría de las personas a la mitad de ese ritmo. Navegaba por las estrellas. Polaris para el norte, el Triángulo de Verano para orientarse, la Vía Láctea como referencia. Se movía de sombra en sombra usando la visión nocturna que provenía de dejar que sus ojos se adaptaran por completo a la oscuridad en lugar de gafas electrónicas. Recorrió 40 kilómetros la primera noche, deteniéndose solo cuando el cielo oriental comenzó a aclararse. Según sus cálculos, ahora estaba a 50 kilómetros del complejo. A mitad de camino, encontró refugio en una pequeña cueva formada por rocas salientes, excavó en arena más fría debajo y durmió en breves ráfagas durante el calor del día. Su cuerpo se estaba adaptando a los ritmos del desierto, activo por la noche cuando las temperaturas permitían un movimiento eficiente, inactivo durante el día cuando la conservación era crítica. Para la segunda noche, estaba a 30 kilómetros del complejo. Podía ver sus luces en el horizonte, un faro que la atraía hacia adelante. Empezó a observar desde la distancia, aprovechando la altura y la oscuridad para pasar desapercibida. La seguridad del complejo estaba centrada en el exterior, esperando amenazas en carreteras y accesos. No vigilaban el profundo desierto al oeste. ¿Por qué lo harían? Nada podía acercarse desde esa dirección sin vehículos, y los vehículos eran fáciles de detectar. No esperaban a alguien que había recorrido 60 kilómetros a pie en condiciones que deberían haberla matado. La tercera noche, 72 horas después de ser dada por muerta, Zoe avanzó hacia el complejo. No tenía armas, salvo herramientas primitivas fabricadas con materiales del desierto, ni comunicaciones, ni refuerzos, ni apoyo. Lo que tenía era conocimiento, entrenamiento y una profunda comprensión tanto del desierto como de la psicología humana. El agua del complejo provenía de un pozo con un sistema de bombeo alimentado por un generador. Zoe lo había identificado durante un reconocimiento, había oído el generador en funcionamiento y había visto al personal sacar agua con regularidad. Era su sustento, su vulnerabilidad crítica. Utilizando las habilidades aprendidas en el entrenamiento de guerra no convencional de la Fuerza Delta, se acercó al pozo durante las horas muertas entre la medianoche y el amanecer. La rotación de guardias era mínima en ese momento, y el ruido del generador enmascaraba sus movimientos.
Contaminó el suministro de agua con toxinas naturales del desierto que había recolectado. No lo suficiente como para matar, pero sí para causar graves molestias gastrointestinales. En 12 horas, todo el complejo quedaría incapacitado por una enfermedad que parecía una intoxicación alimentaria o una enfermedad transmitida por el agua. Entonces esperó. Amaneció en su cuarto día en el desierto. Estaba deshidratada, agotada, quemada por el sol y operando con apenas 6 horas de sueño. Según los estándares convencionales, debería estar inoperante. Para los estándares de la Fuerza Delta, apenas estaba empezando. El complejo se sumió en el caos al mediodía. El personal estaba gravemente enfermo, incapaz de mantener las posiciones de seguridad, abrumado por la repentina epidemia. La cúpula del cártel estaba presa del pánico, asumiendo que se trataba de una guerra biológica o de un envenenamiento por parte de una organización rival. Zoe se infiltró durante la confusión, moviéndose por un complejo que había pasado de ser una fortaleza a un centro de crisis. Navegó con la memoria y la observación, evitando al poco personal que aún funcionaba, dirigiéndose hacia el edificio donde la lógica y la inteligencia sugerían que habría rehenes. Encontró a su equipo en una habitación segura del edificio principal. Caín, Washington, Martínez y otros 4, todos atados pero ilesos. Levantaron la vista conmocionados cuando ella apareció en la puerta. Su uniforme estaba roto y desteñido por el sol, su rostro quemado, portando solo armas primitivas hechas con materiales del desierto. La voz de Zoe Caín era incrédula. Su expresión, normalmente controlada, mostraba genuina sorpresa. ¿Cómo estás viva? Entrenamiento de la Fuerza Delta, señor, respondió ella, usando una herramienta de piedra afilada para cortar las bridas. Resulta que el desierto es bastante útil una vez que lo entiendes. Todo el complejo está enfermo, observó Washington. ¿Qué hiciste? Contaminaste su suministro de agua con toxinas naturales. Estarán incapacitados durante 24 horas y luego se recuperarán por completo. Sin daños permanentes, pero definitivamente no son efectivos en combate. ¿Desmantelaste todo un complejo del cártel envenenando su agua? Martínez parecía asombrado. ¿Usando qué? Plantas del desierto, conocimiento y el hecho de que dependen de ello. Bueno, Zoe ayudó a liberar al último compañero. Ahora tenemos que irnos antes de que se recuperen. Hay vehículos en el parque móvil. Tomamos uno y conducimos hacia el norte, a la frontera. Estás loco, dijo Washington, sonriendo. Totalmente loco. Me encanta. La huida fue antilítica. Simplemente atravesaron un complejo demasiado enfermo para oponer resistencia, tomaron un camión y condujeron hacia el norte a través del desierto. Para cuando llegaron los refuerzos del cártel, el equipo Delta Force ya había cruzado la frontera, camino a la sesión informativa. La sesión duró 3 días. Zoe aguantó un sinfín de preguntas sobre su supervivencia, sus métodos, su infiltración en el complejo sin armas. Contaminaste su suministro de agua con toxinas naturales del desierto, dijo un analista al revisar su informe. Eso es guerra química. Eso es usar los recursos naturales tácticamente, corrigió Zoe. Todo lo que usé se produce de forma natural en el desierto de Sonora. Simplemente entendí qué plantas producen qué compuestos y cómo extraerlos. ¿Dónde aprendiste eso? La semana de supervivencia de selección de la Fuerza Delta combinada con mi experiencia infantil en el desierto de Arizona. Crecí aprendiendo qué plantas eran peligrosas, cuáles eran útiles, cuáles contenían agua, medicinas o toxinas. Recorrí 90 kilómetros en 3 días bajo el calor del desierto sin equipo. 70 kilómetros, de hecho. Ya estaba a 20 kilómetros del complejo cuando me abandonaron. Eso sigue siendo notable. Eso es entrenamiento, respondió Zoe. La Fuerza Delta no solo te enseña a disparar. Te enseña a sobrevivir, adaptarte y completar la misión sin importar las circunstancias envenenando un complejo completo.
utilizando factores ambientales para neutralizar amenazas sin disparar un solo tiro. Eso es guerra asimétrica. Eso es usar el conocimiento como arma. 2 semanas después, Zoe, con su uniforme de gala, recibió la cruz por servicio distinguido. La mención mencionaba extraordinario ingenio e innovación táctica que resultaron en el éxito de la misión a pesar de ser despojada de todo el equipo y abandonada en un entorno hostil. Pero lo que la citación no mencionaba, lo que permanecía clasificado, era el análisis detallado de sus técnicas. Los instructores militares de supervivencia ya incorporaban sus métodos en el entrenamiento avanzado. Las unidades de operaciones especiales estudiaban cómo había convertido el conocimiento ambiental en ventaja táctica. Había demostrado que el arma más valiosa de un operador no era su rifle ni su equipo. Era su entrenamiento y su negativa a aceptar que cualquier situación era imposible. Zoe se encontraba en el interior de Australia, no como operadora, sino como instructora principal de un curso conjunto de supervivencia en operaciones especiales, que reunía a operadores de la Delta Force SAS y la JTF-2. El desierto rojo se extendía hasta el horizonte, diferente del Sonorín, pero igualmente hostil para los desprevenidos. El desierto no es su enemigo, les dijo a los operadores especiales reunidos, la mayoría de los cuales contaban con décadas de experiencia, pero estaban allí para aprender sus técnicas específicas. Es neutral. Te matará si eres ignorante, pero te sostendrá si tienes conocimiento. Todo lo que necesitas para sobrevivir existe en cualquier entorno. Solo necesitas saber cómo encontrarlo y usarlo. Sacó fotos de su terrible experiencia en México. No los detalles clasificados de la operación, sino imágenes generales del desierto de Sonora. Allí pasé 4 días después de que me dieran por muerta sin equipo. El cártel pensó que abandonarme allí era una sentencia de muerte. En cambio, fue el entorno donde mi entrenamiento más importaba. ¿Cuánto de la supervivencia es física y cuánto mental?, preguntó un operador del SAS con acento británico. Pregunta equivocada, respondió Zoe. La supervivencia no es física ni mental. Es conocimiento aplicado sistemáticamente. Tu mente identifica recursos. Tu entrenamiento proporciona técnicas para explotar esos recursos, y tu cuerpo ejecuta el plan. Trabajan juntos, no por separado. Les explicó sus métodos: encontrar agua mediante la observación de la fauna, crear prendas de refrigeración por evaporación, fabricar herramientas con materiales naturales, extraer compuestos de plantas para uso táctico. El principio clave es este, concluyó. Nunca aceptes que tu situación es desesperada. Todo entorno contiene recursos. Todo problema tiene soluciones. Tu trabajo como personal de operaciones especiales es identificar esos recursos y soluciones más rápido de lo que tu enemigo puede aprovechar sus ventajas. Después de la clase, el teniente coronel Caín la encontró. Le habían dado el mando de un escuadrón entero tras la exitosa Operación de México, y a Zoe le habían ofrecido puestos en la comunidad de operaciones especiales para compartir su experiencia. Has cambiado la forma en que enseñamos supervivencia, dijo Kine, mientras su alta figura proyectaba una larga sombra bajo el sol australiano. No solo en Delta, sino en todas las operaciones especiales. Los australianos, los británicos, los canadienses. Todos quieren aprender tus métodos porque están aprendiendo que la supervivencia no se trata de dureza, respondió Zoe. Se trata de conocimiento. Una vez que eliminas la mística y enseñas técnicas sistemáticas, se vuelve alcanzable. El teniente del cártel que te abandonó en el desierto, dijo Caín con cuidado, con voz grave y mesurada. Lo atrapamos en una operación de seguimiento. No podía creer que hubiera sobrevivido. No dejaba de decir que era imposible. Era improbable, corrigió Zoe. Pero Delta Force entrena para escenarios improbables. Ese es el objetivo de la selección. Encontrar operadores que puedan tener éxito cuando todo sale mal. Preguntó cómo lo hiciste. Dijo que necesitaba entender. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo hiciste de la misma manera que haces todo. Entrenamiento,
conocimiento y la absoluta negativa a rendirte. Caín hizo una pausa. Dijo, eso no es humano. Eso es sobrehumano. No es sobrehumano, dijo Zoe. Es simplemente lo que sucede cuando combinas un buen entrenamiento con alguien lo suficientemente tenaz como para aplicarlo. El desierto no me hizo especial. Simplemente reveló lo que la selección Delta 4 ya había construido. Observó los campos de entrenamiento donde operadores de 3 naciones luchaban con ejercicios de supervivencia, aprendiendo a ver recursos donde antes solo habían visto terreno hostil. La mayoría de los candidatos no pasaron la selección Delta, observó Caín. El 90% abandonó antes de completar el curso. Porque esperan ser transformados en superhumanos, respondió Zoe. Pero Delta Force no crea superhumanos. Crea operadores que entienden que el éxito se basa en el conocimiento, la preparación y la aplicación sistemática de habilidades. Una vez que los candidatos comprenden que la selección se vuelve alcanzable en lugar de mítica. ¿Es eso lo que les dices? Siempre que puedo. Porque el teniente del cártel se equivocó. Lo que hice en el desierto no fue sobrehumano. Fue completamente humano. Simplemente entrenado a un nivel que la mayoría de la gente no cree que sea posible. 3 meses después, Zoe fue desplegada de nuevo, esta vez al desierto de Kalahari, en el sur de África, en una misión que permanecería clasificada durante décadas. El terreno era brutal. Los parámetros de la misión eran casi imposibles y la sabiduría popular decía que la operación no podría tener éxito. Se adentró en ese desierto con su entrenamiento, sus conocimientos y la absoluta certeza de que el entorno le proporcionaría todo lo necesario para completar la misión. Porque eso es lo que realmente enseña Delta Force. No es que seas un superhombre, sino que con el entrenamiento adecuado y la insistencia, lo imposible se vuelve simplemente difícil. Y difícil es solo otra palabra para la misión. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.